interesa mucho, piden que te mojes acerca de, bueno, que recomiendes micros y si te quieres meter en marcas ya, pues estupendo. No, marcas, yo no tengo ningún, ni nadie me paga, si me pagan igual me meto. No, simplemente, mira, yo soy partidario de cuando uses un micro, usar la oreja. Entonces, la marca te lo va a decir tu oreja. Hay micros, por ejemplo, os voy a decir marcas, por ejemplo, los Neumann, los Schoeps, los AKG, los Sennheiser, dependiendo mucho para qué tipo de música es. Por ejemplo, timbales, percusiones, pues yo uso los Sennheiser 441. Overhead, pues uso a lo mejor dinámicos, los 451 de AKG. Bombo, pues el típico de AKG, eso es. Entonces, es que decir, pues este micro va mucho, vuelvo a repetir. Mira, un inciso. Hay muchas veces que yo he estado trabajando y ha venido algún colega a verme y enseguida va a mirar las ecualizaciones. Digo, tú mismo con tu propia herramienta, te advierto que no te vale para nada. Que porque la batería que viene mañana es otra película. Si te sirve de referencia un poco la ecualización, cógela. Porque la batería, os he de decir que es uno de los instrumentos que sí hay que ecualizar bastante. Hay que ecualizar bastante porque los sonidos de los timbales y todo eso hay que sacarle... Eso ya, si Dios quiere, pues si aquí los señores de SAE quieren, daré otro día otra clase sobre baterías, que es todo un mundo y por lo visto es un mundo muy complicado para la gente. Yo en una clase que di allí en el estudio que yo tenía, un estudio que se llamaba Musigrama, le dije a los alumnos, digo, mira, en 10 minutos estamos grabando la batería. Y no fue en 10, fue en 14. Pero en 14 minutos tenía el sonido de la batería sonando y grabando perfectamente. No es complicado. Todo tiene una lógica en la vida. Todo tiene una lógica. Y siempre hay que usar a la hora de trabajar, y especialmente lo nuestro, usando la lógica. Aquí plantean un tema. Comentan que tú has hablado de músicos excepcionales y instrumentos fuera de serie. Y bueno, pues quieren transmitirte si es más sencillo, a tu criterio, trabajar con este tipo de músicos y con buenos instrumentos frente pues, a gente que no está experimentada y que con unos recursos mucho más limitados. Mira, No, mira, yo he trabajado, pues afortunadamente, he tenido la fortuna, como os he dicho, yo empecé muy jovencito y a lo largo de mi carrera he trabajado pues con gente de todo tipo, muy alta y muy baja, Stevie Wonder, Paul McCartney, he trabajado con todos, ¿no? Y entonces, pues, os vuelvo a repetir, no es una cosa de que porque seas grande, lo que sí te puedo decir que contra más grandes, más humildes son, más modestos, ¿no? La gente, yo pienso que es lo que le hace grande. Tú ves a Paco de Lucía, por ejemplo, y, joder, macho, tío, lo ves una persona absolutamente modesta, amable. Contra más grandes son más humildes. Y eso de que son mejores y peores, no. La música, vuelvo a repetir, que es, yo digo, que es la expresión del ser humano, del lenguaje del alma, ¿no? Entonces cada uno expresa lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Hombre, los grandes, ten en cuenta una cosa. Hay veces que, volviendo a Paco de Lucía, yo digo, Paco, tú eres una persona que has nacido para tocar la guitarra. Eso se nace. Tú has aprendido a tocar ese instrumento. Pero hay mucha gente que toca la guitarra y nadie la toca como tú. ¿Por qué? Es un don que el Señor te ha dado para tocar la guitarra, ¿no? Yo trabajo con otros guitarristas de primera línea, muy buenos, pero tienen otra onda. Es que cada uno tiene su ángel, pero eso es de nacimiento. Más. En directo también se te pregunta, Michel, que estás callado ahí como... Tres usuarios bueno. han preguntado ya que cómo resuelves los problemas de fase en distintas situaciones. Bien. No, os voy a decir, es que lo he tocado muy de pasada, pero es un tema muy serio y muy importante dentro del mundo del sonido. Súper importante. Os explico por qué. Incluso en los medios modernos, casi todo funciona, por ejemplo, el 5.1 y todo esto, siempre se juega con fases. Yo fui en Inglaterra uno de los pioneros con un sistema que era cuadrofonía, que había el sistema SQ y QS, sistema Sony y su sistema Sansui, ¿no? Y entonces, pues claro, te empollas con esas cosas y ves que todo consiste en jugar con fases. Pero vamos a ir al tema de grabaciones con... Te pueden surgir problemas de fases cuando grabas una sección de cuerda. Cuando grabas fundamentalmente un piano. ¿Qué pasa con un piano? Que es tanta... Yo suelo grabarlo con 2 y si son pianos clásicos, lo suelo grabar con 2 o con 4. Volvemos a lo mismo de siempre. Pero es tanta riqueza armónica la que tiene un piano que vosotros veis el medidor de fase, la fase está aquí. Entonces, siempre que está bien en fase, cualquier instrumento está a la derecha, está fluctuando a la derecha. Pero cuando es un instrumento como el piano, está así. Entonces ahí es el que tiene que funcionar. Si no está muy seguro de lo que estás oyendo, además tenéis que familiarizaros, os recomiendo que pongáis
los monitores, en alguna ocasión de vez en cuando, porque a veces, joder, qué gilipollez, ¿no? Pero esto es muy importante y muy serio. Poner uno de los monitores fuera de fase, para que gastéis un fuera de fase exagerado y sepáis el efecto que es, porque es como si te hicieran los ojos así, ¿no? Es un efecto... ¿Sabes dónde se ve mucho? En los mercadillos. Cuando pasas por las casetas que están con la música a toda pastilla, pues suelen enchufar los altavoces, un polo a positivo, otro negativo y el otro al revés. Y cuando pasas por el medio del postillo... Y eso es muy importante, que tengáis la sensación de lo que es un fuera de fase, lo tengáis súper claro, porque eso os puede dar muchos problemas a la hora de la mezcla, el producto final. ¿Cómo se consigue, por ejemplo, que estoy hablando del fase del piano? La fase del piano, porque en general, suelen ser pianos que se graban para bases. Entonces, se suelen poner dos micros, uno en los agudos y otro en graves. Ahí sí tenéis que tener mucho cuidado, porque ya os digo, el medidor de fase os va a dar, incoherentemente os va a dar a uno y a otro, por la riqueza armónica que hay tal y cual. Entonces, este es el que funciona. Pero si tenéis la mínima duda, por regla general, todas las mesas llevan un botoncito que pone mono. Ponéis mono. Y automáticamente vais a notar, si hay una mínima cosa de fase, que lo primero que pega el bajonazo son los graves. Dice, muñeco. ¿Cómo solucionamos ese fuera de fase? ¿Quién sabe decírmelo? Moviendo un poquito el micro, claro, no vas a mover el instrumento. Mueves un poquito el micro para afuera y para adentro, pero eso hay que tener mucho cuidadín, porque cuando pones el mono, enseguida canta. Y en una sección de cuerda puede ser fatal. Una sección de cuerda puede ser fatal, porque a lo mejor tienes... yo suelo grabar, por ejemplo, violines, As, Bes y Cs en 2 pistas. Violas en otras 2, chelos en otras 2 y contrabajos, si hay un contrabajo 2, lo grabo en una, ¿no? Y entonces imaginaos que uno de los micrófonos de los violines A o de los B lo tengo mal. Y estoy haciendo una panorámica estéreo porque... Es que me lío y empiezo a meter cosas que no vienen a cuento. Pero bueno, ya metidos en harina os lo cuento. Por regla general, cuando grabas una orquesta sinfónica es una historia. Y cuando grabas una orquesta pop es otra. La orquesta pop, por ejemplo, yo distribuyo la cuerda, como estoy diciendo, los violines en panorámico. Porque te rinde mucho más sónicamente unos violines en estéreo que eso. Y luego distribuyo violas, chelos, incoherentemente los contrabajos al centro, aunque esté el bajo y el bombo, cosas que nunca pongo en el centro. El bombo y el bajo nunca deben ir al centro. Os lo digo para que aprendáis. ¿Por qué no debe ir al centro? Porque cuando pones en mono, lo que hay en el centro sabéis que sube 3 dB, ¿no? Entonces, ¿que vaya la caja en el centro? Pues no me preocupa. ¿Que vaya la voz en el centro? No me preocupa. He repetido más mezclas por falta de voz que por sobra de voz. O sea que eso no es. Así que el tema de los fases es muy importante funcionar primero en el fasímetro, que te lo va a cantar, y la mínima duda como puedes pasar, por ejemplo, o con una guitarra con 2 micros, con los micros. La guitarra, no sé si os lo he comentado, hay que tener mucho cuidado también con los de ambiente y con los de cercanía, con las fases. Porque el fuera de fases es el efecto de la información de sonido que llega a los micrófonos con diferentes tiempos. Entonces es donde se produce. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado con eso. Entonces a lo mejor tienes que incluso ponerlos, con los que usas de ecualizar de cercanía, ponerlos fuera de fase y dejar los otros. ¿Entiendes? Pero eso ya va a cada uno. Y así es como se soluciona con el fasímetro o con tu instrumento propio. Yo quiero animar a los presentes a que hagan preguntas, si no hay una pregunta. A ver, dispara. Antes. ¿Te gusta, hay en alguna ocasión grabas algún elemento, por no decir instrumento, porque puede incluir el tambor, con control dinámico? Quiero decir, pasando por el montador o... Bueno, nos estamos metiendo. También está bien que preguntes eso, Michel. Efectivamente, mira, por ejemplo, cuando grabo una guitarra solista, no. Porque rompo la dinámica de la interpretación. A mí me gusta mucho comprimir, por ejemplo, las guitarras base. ¿Por qué? Porque me va a dar un nivel muy constante, no voy a tener tirones ni altos ni bajos. Entonces si le meto un compresor suave, por supuesto, que no me rompa tampoco la dinámica de la interpretación. Si una guitarra va a tener chanque, ¿no? Y entonces metemos, porque antiguamente, antes de tener todos los medios que tenemos ahora, lo hacíamos digitalmente. Con esto. Y no, ahora tienes compresores que son muy buenos, los metes muy suavecito, te tienen una dinámica perfecta de las guitarras y no tienen eso. Y las solistas no. Las solistas no, porque todo lo que sea romper la interpretación del artista no interesa. Queda una flojita, fenomenal. Queda una fuerte, fenomenal. Es parte de la interpretación porque él la siente así en ese momento. Pero sí, por supuesto que uso compresores. Para el bajo también uso el compresor. No lo uso para el bombo.
pero guitarras por regla general sí lo uso. Incluso, gracias, incluso las guitarras eléctricas, hay veces, raras veces, pero hay veces que también lo uso, cuando son guitarras eléctricas base, ¿eh? Porque hay veces que los amplificadores los tienen ecualizados de una manera que tú no puedes seguir, y hay veces que tocan ciertos pasajes que se te viene un poquito abajo, y lo que no interesa en ningún momento en una mezcla es que te venga un tema abajo, como bien sabes. Por lo menos yo lo siento así. Es más, yo siempre que hago una mezcla juego muchísimo. O sea, yo tengo la voz y entonces la línea melódica va así y siempre le voy jugando, ¿eh? Siempre tengo algún instrumento, o le digo al arreglista, si hay un pasaje que yo me lo encuentro bajo, vacío, sin pasarme por encima del intérprete o del instrumento que vaya de solista, pero sí siempre un apoyito, que nunca se me venga el tema abajo, ¿no? Por ejemplo, cuando llega un puente musical, que viene un solo de guitarra o de piano o de lo que sea, ¿no? Pues que haya siempre una dinámica que te mantenga siempre en forma eso. ¿Alguna pregunta más de los presentes? No de los ausentes. Yo tengo más. A ver, venga, dispara. Venga. Los condensadores te gustan válvulas y los previos te gustan contraformadores. No me digas que tú tienes micrófonos de válvula. Sí, alguno. Entonces eres afortunado, porque el micrófono de válvula por excelencia sabes que es el Newman, el U67. El de cigala con válvula de oro ahí. El U67 es el micrófono por excelencia, lo mismo que en el mundo del sonido, la NIF es la mesa. La mesa que yo tenía era una mesa que hice yo de 2 mesas con módulos NIF, y ahora con la automatización, la mesa que hice en su día lleva una automatización que se llama Octofile, que me controlaba los fades y los mutes, ¿no? Pero ahora ya con esta automatización lo que hago es usar solamente de la mesa la ecualización, simplemente. Me pongo todos los fades de la mesa a 0, pues hay que repetir alguna mezcla, me controle la automatización, la computadora, y lo único que uso de la mesa son la ecualización, porque la ecualización NIF es que es un tema que yo me tiraría hablando horas el por qué y el para qué de la ecualización, ¿no? Porque el problema, de los muchos problemas que tenemos técnicamente, la música y nosotros, porque vosotros ya os estáis formando con arreglo a eso, ¿no? Esto ya lo has oído si estuviste en la clase anterior. Mirad, nosotros hemos trabajado, como os he dicho, yo empecé trabajando en mono, hemos trabajado casi siempre en analógico. ¿Qué ocurre? El espectro del oído tiene un espectro muy limitado de entrada de frecuencias, ¿eh? Y analógicamente funcionábamos lo mismo, los aparatos analógicos, que el espectro de audio que tiene nuestro oído. Entonces no había problema. ¿Qué ha pasado? Que hemos pasado de analógico a los sistemas digitales. ¿Qué es el sistema digital? De 0 a infinito. Por eso notaréis que la música moderna siempre, sea lo que sea, aunque sea una sola guitarra, siempre hay un halo ahí, que es un sí es, pero no es, pero está ahí, ¿eh? Que dice, el sonido digital es frío. No, lo que pasa es que la riqueza de frecuencias es mucho más amplia que con el analógico. Hay gente que dice, pues yo grabo las baterías en digital y las cuerdas en... No, esos son cuentos, no os creáis eso. Lo mismo que dice, este ingeniero de sonido está especializado en clásico, este es en rock. Eso es todo un cucamón, es todo mentira. 1000 ciclos suenan lo mismo en clásico que en rock. Vamos, yo he grabado música sinfónica, os puedo decir, pues montones de discos, con Tony Hatch, con Andrei Previn, con mucha gente importante, y luego he grabado pues rock sinfónico, heavy metal, y 1000 ciclos me suena lo mismo en uno que en otro. Ahora, ahí está nuestro concepto del sonido y nuestro feeling.